hemos sido llamados por su gracia, por su amor, y qué bueno que lo hagamos, hermanos, con responsabilidad, con criterio propio, que lo hagamos sabiendo que, como decía el siervo del Señor hace un momento, hemos visto siempre las bendiciones del Señor y las hemos visto de diversas maneras. Dios es un Dios rico en métodos. Y Dios no está sujeto a un solo método para bendecirnos, sino que el Señor siempre está usando diferentes métodos, diferentes formas, incluso diferentes momentos para irnos bendiciendo. Así que el Señor es bueno y porque Él es bueno estamos de pie. Sean bienvenidos todos, hermanos, en esta tarde. Es una alegría poder recibirles. Hemos dado inicio desde el día viernes a esta conferencia anual que celebramos, en donde todos estos temas van dedicados al trabajo celular, al avance del trabajo celular. Sabemos y como autoridades de la iglesia platicábamos en una reunión de consejo que estamos conscientes de que la iglesia, el IM, acá en la ciudad de Milano, es una iglesia que ya hay una mezcla de diferentes procedencias. Es decir que no solamente hay hermanos que han tenido conocimiento de qué es el IN en El Salvador, sino que también hay hermanos que, y uno de los ancianos decía esto, hay hermanos que nunca han estado en la iglesia central, que no conocen la iglesia central. Hay hermanos que proceden de Asambleas de Dios, de diferentes denominaciones. Entonces, al venir acá, de repente muchos hermanos vienen a una realidad y ellos escuchan que a veces nosotros hablamos con una gran naturalidad acerca del sistema celular, acerca del trabajo de las células, hablamos. Entonces, los hermanos quedan como un poco al margen y dicen, bueno, están hablando de algo que yo no conozco. Están hablando de algo que para mí es difícil de ubicarme porque, como digo, no lo han conocido. Entonces, a través de todo este trabajo, lo que estamos procurando es ir trazando una guía que permita que cada uno de los miembros que se van añadiendo puedan tener el conocimiento básico de por qué nosotros trabajamos a través del sistema celular. El sistema celular es un sistema que ya durante varias décadas ha ido evolucionando. O sea, es decir, si usted entendiera que una célula hoy en el año 2022 es algo totalmente diferente a lo que en 1990 se llamaban grupos familiares. O sea, hay grandes diferencias. Claro que todas estas diferencias de las que estoy hablando, estas podríamos llamarle mejoras, porque lo que se ha ido haciendo es mejorando en muchos aspectos. Hay hombres de Dios que se han dedicado a trabajar firmemente en el sistema celular y lo hacen desde la formación. Han ido generando literatura, por ejemplo, que nos permite ir conociendo lo que decía hace un momento, una evolución dentro del sistema. Tal vez a veces nosotros no nos damos cuenta, pero incluso todos estos, podríamos llamarle tanques de pensamiento con respecto al sistema celular, están generando no solo literatura, sino que también generan encuestas, hacen encuestas, y estas encuestas sirven precisamente para ir dándonos cuenta en dónde el sistema celular, por ejemplo, está sufriendo contratiempos. El año anterior, en el mes de noviembre, nuestro pastor general me hizo llegar un material muy importante que se llama Europa 2021, el cual es un informe misionológico en donde algunos hermanos de Inglaterra generaron esta encuesta, este documento en donde ellos fueron estudiando los diferentes cambios que se han dado en Europa. Y uno de los detalles que se señala en el documento es acerca de la inmigración, cómo las cosas han ido cambiando y ahora cómo son los que vienen de afuera de Europa quienes están levantando las iglesias adentro de Europa. O sea, todo lo contrario de lo que en algún momento ocurrió cuando de Europa salían misiones hacia América,
ahora es de América que están viniendo las misiones acá. Entonces, hago esta mención para que usted entienda que los tiempos cambian. Los tiempos van cambiando y la iglesia debe de saber trabajar de acuerdo a los tiempos que se van dando. Sería un error de parte de nosotros decir, y he escuchado en algunas oportunidades, hermanitos muy lindos, ¿verdad? Que dicen, es que el evangelio es el mismo de ayer, hoy y por siempre, hermano, y nada tiene que cambiar. No, si es que el evangelio no se está cambiando. Quien tiene que saber adaptarse a lo que va enfrentando es la iglesia. Es la iglesia la que tiene que tener una perspectiva clara hacia dónde nos estamos dirigiendo. Volviendo a este documento del que le estoy hablando, y todavía no he empezado el mensaje, pero es importante decirle esto. En ese mensaje, en ese documento se nos dice algo, se nos dice que la pandemia del COVID es uno de los detalles que se deben de tomar en cuenta acá en Europa. Y si usted se pone a pensar a dónde comenzó todo esto, a dónde fue que todo esto se fue golpeando, usted sabe que aquí en Europa fue donde prácticamente comenzó todo esto. Bueno, uno diría, hermano, pero fue en China. Sí, pero fue acá uno de los epicentros mundiales. Porque cuando todavía en América no había sucedido nada, acá en Europa ya estábamos enfrentando todas estas situaciones. Entonces, usted debe de entender, yo he platicado con hermanos, por ejemplo, en España. Y de igual manera los hermanos han enfrentado una serie de situaciones, de modificaciones. Entonces la iglesia tiene que irse replanteando a futuro. Por eso es que el sistema celular debe de ser muy bien comprendido por todos nosotros, porque es nuestra herramienta de evangelismo. Nosotros evangelizamos a través del sistema celular. Es a través del sistema celular que nosotros estamos llevando el evangelio a los perdidos, estamos llevando el evangelio y no solamente lo estamos llevando a los de nuestras mismas naciones, sino que ahora viene el desafío de llevar este evangelio también a los nativos europeos. Entonces, por eso es importante que a este tipo de actividades nosotros les prestemos la debida atención. Así que yo quiero esta tarde felicitar a aquellos hermanos que han estado presentes desde el día viernes. Hoy es nuestra cuarta plenaria y por supuesto esto indica que el viernes fue la primera, el sábado tuvimos la segunda y la tercera y hoy es nuestra cuarta. Entonces quiero pedir que los hermanos que han estado presentes durante las 4 plenarias por favor puedan levantar su mano ahí donde están, queremos reconocerles. Gracias, hermanos. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a estos hermanos que han estado presentes durante todo este desarrollo? Ahora, algunos hermanos no pudieron estar el día viernes, lo entendemos. Hubo un caso, un hermano me decía, mi esposa sale a las 7 de la noche de trabajar y entonces ellos tardaban alrededor de 1 hora 20 minutos para poder estar acá. Era bastante improbable que vinieran entonces. Pero el día de ayer sí ya tuvimos la asistencia casi completa. Así que quisiera pedir a los hermanos que estuvieron ayer en la segunda, en la tercera plenaria y estuvieron en el taller también, que por favor levanten su mano, queremos reconocerles. Gracias, hermanos, por ese apoyo. Démosle un fuerte aplauso a estos hermanos. Y pues obviamente aquí estamos una vez más, ¿no? Y estamos acá porque queremos cerrar con broche de oro esta actividad, una actividad pensada siempre en mejorar el trabajo que estamos realizando. Si hay personas que están por primera vez con nosotros, también para nosotros es un gozo recibirles, una alegría tenerles con nosotros, saber que de parte de ustedes han tenido a bien unirse a nosotros en esta actividad. Aquellos hermanos que durante estos últimos 3 años se han venido añadiendo, también queremos reconocerles y queremos decirles que para nosotros es un gran compromiso poder cuidar de ustedes, poder atenderles y que en este lugar ustedes puedan encontrar todo lo necesario para poder desarrollar su vida cristiana. Ese es el compromiso que como iglesia tenemos, el compromiso que las autoridades de esta iglesia hemos asumido es generar una iglesia que sea capacitada para poder enfrentar todos los desafíos propios de esta época que estamos viviendo. Así que hermanos, qué bueno, los hermanos anfitriones,
los hermanos líderes también que están presentes, los hermanos que son miembros de las células. Es una alegría, hermanos, que todos podamos estar congregados en esta tarde. Reconocer en medio de nosotros a nuestra hermana Reina Trejo, que también está en medio de nosotros. Si pudiese levantar su mano, queremos decirle bienvenida. Allá atrás está mi hermana, sea bienvenida. Gracias, hermana, por estar con nosotros. También ya está en medio de nosotros mi hermana Maritza de Solórzano. También sea bienvenida, hermana. Nuestra hermana había estado fuera del país y pues recién va regresando. Yo creo que del aeropuerto se vino para acá, para la iglesia. Así que sea bienvenida, hermana, un gozo tenerle. Y una vez más señalo, también están con nosotros nuestros hermanos que han venido desde Brescia. Mi hermano Ulises, su esposa, mi hermana Diana, sean bienvenidos. Gloria a Dios. Mi hermano Luis Cruz y también su esposita, nuestra hermana Ceci, su hija, que están con nosotros, sean bienvenidos. Gloria al Señor. Así que bueno, hermanos, estamos completos, ¿verdad? Habrán algunos hermanos que hoy no pueden estar por diversas razones también. Algunos hermanos, usted sabe que esta es una época en la que muchos hermanos salen a trabajar, se van un mes completo, 2 meses completos. Otras familias programan sus vacaciones también, y es algo que nosotros comprendemos muy bien. Es la única época en la que esto se puede generar. Sin embargo, pues a pesar de todo, qué bueno que el Señor nos tiene de pie a todos. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde para concluir con ayuda del Señor el último señalamiento que nos ha quedado pendientes. Estamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 2. Esta tarde también saludamos a los hermanos que se nos unen a través del internet. A diferencia de estos 2 días anteriores, no transmitimos porque, como ya lo habíamos mencionado, hemos estado también tratando asuntos internos, domésticos de la obra, a excepción de este día en donde ya el tema es un poco más general, y por lo tanto emitimos señal en vivo desde este lugar a diferentes naciones en donde se unen a nosotros, hermanos que nos saludan de Estados Unidos, de México, hermanos que nos saludan del Perú, hermanos que nos saludan de Guatemala, El Salvador, como digo, de diferentes lugares que están a través de la señal recibiendo también el consejo del Señor. La palabra de Dios nos dice entonces, segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo número 2, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Amén. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Hagamos una oración. Padre, gracias por permitirnos llegar al final de esta actividad. Gracias porque durante estos días anteriores hemos estado aprendiendo mucho de ti, aprendiendo mucho de tu palabra. Has tenido tanto que enseñarnos, y esta tarde sabemos que no es la excepción. Sabemos que todavía tienes una lección más para los tuyos, la cual recibimos, Señor, con alegría. La recibimos con gran gozo, sabiendo, Señor, que será de bendición para la obra, para el avance, para el crecimiento, para el alcance de aquellos a los cuales la palabra les será entregada. Gracias por este pueblo que se ha congregado. Gracias por los hermanos que pueden unirse también a través de la transmisión. Ayúdanos a todos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras aflicciones, Señor. Extiende tu mano y favorécenos siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Pueden, hermanos, tomar sus asientos, por favor? Solamente para dar un poco de contexto, este versículo que acabamos de leer es el versículo que nos ha empeñado durante estos días anteriores. Decíamos, hermanos, que el pasaje, a pesar de que es un versículo nada más y bastante breve en apariencia, no deja, decíamos, de mostrarnos las líneas maestras de trabajo que la iglesia fue desarrollando. En este pasaje hemos ido notando
4 señalamientos muy puntuales que se hacen con respecto al trabajo que la Iglesia Apostólica desarrolló en los primeros años de la Iglesia de Cristo sobre esta tierra. Lo primero que mencionábamos, y lo hicimos el día viernes, es cuando el versículo inicia diciendo: lo que me has oído decir. Hacíamos, hermanos, entonces la referencia de que lo que ellos habían oído decir era el mensaje que Cristo había compartido con sus discípulos. Y fuimos haciendo algún recorrido, el cual nos permitió entender de qué se trataba el mensaje de Cristo. Decíamos que si hay alguien que define de manera muy clara el mensaje del Señor, fue el apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, y él dice las palabras: este es el mensaje que ustedes han escuchado desde el principio, que se amen unos a otros. Y ahí entonces entendemos que se está haciendo una síntesis acerca del mensaje que el Señor había venido entregando. El Señor siempre habló de amor. Ahora, hacíamos una aclaración y decíamos que el hecho que el Señor hablara de amor no era un amor a despropósito el que Él estaba mostrando, sino que más bien el amor que Él predicaba, el amor que Él mostraba, era un amor que tenía objetivos. Y decíamos que el primero de esos objetivos era el de permitir generar un acercamiento de los hombres con Él. Por eso decíamos, fue el caso, y lo traíamos a la mesa, el caso de aquel famoso Zaqueo, cuando el Señor le dice: Zaqueo, es necesario de que yo ahora entre en tu casa. Era un mensaje de amor hacia un hombre que era odiado, despreciado, marginado por la sociedad a causa de su labor y, por supuesto, de la fama que tenía. Sin embargo, el Señor le muestra un mensaje de amor, y ese amor acerca a Zaqueo al Señor, y ese amor lleva a Zaqueo al arrepentimiento. Entonces decíamos que el mensaje de amor de Cristo es un mensaje que al hablar el amor del Señor, se está procurando el acercamiento del pecador para que pueda arrepentirse. Es decir, que no se trata solamente de decir amémonos o prediquemos de amor, sino que ese amor conduce a que el hombre pueda arrepentirse. Recordábamos también el caso cuando los fariseos, ellos señalaban a los discípulos y les decían: miren, su maestro con quienes come, él come con los publicanos, él come con lo peor. Y entonces el Señor les respondía a ellos y les decía: es que yo he venido a buscar lo que se había perdido. Es que los que están sanos no necesitan de un médico, sino los que están enfermos. Y yo, decía el Señor, no he venido a llamar justos, sino que he venido a llamar pecadores. ¿Y para qué los llamaba los pecadores el Señor? ¿Para que fueran amigos de Él o para pecar con ellos? ¿Para qué los llamaba el Señor? Él dice: los he venido a llamar para arrepentimiento. Entonces ese es el mensaje, y ahí estamos resumiendo de qué se trataba el mensaje de Jesús. Luego continuábamos en el versículo cuando se dice que esto había sido dicho en presencia de muchos testigos. Sé que esto lo tiene más fresco en su memoria porque fue el día de ayer cuando mencionábamos que precisamente había una audiencia, y que aquella audiencia era tan pero tan amplia que allí habían huérfanos, habían viudas, allí habían jóvenes, allí habían ancianos, matrimonios, gente con posibilidades, gente muy pobre. Era una audiencia muy pero muy vasta, y de esa audiencia no todos creían en el mensaje que estaban oyendo, no todos abrazaban el mensaje, pero que aquellos que lo abrazaban pasaban a convertirse en testigos de ese mensaje. Por eso es que en la tercera parte del versículo se habló de que eso debía ahora de encomendarse a creyentes que fueran dignos de confianza.
Y decíamos, estos testigos comenzaban a ser discipulados a través de las enseñanzas de Jesús. Y ellos se volvían creyentes, creyentes porque habían creído, y creyentes porque adoptaban el estilo de vida de Jesús. Pero también es ahí donde nos veíamos obligados a hacer la aclaración de que no todo creyente puede ser digno de confianza de poder llevar este mensaje. Y aclarábamos aquellos aspectos que vuelven a una persona digna de confianza. Por ejemplo, nosotros confiamos en Dios. Nosotros tenemos una plena confianza en Dios. ¿Por qué confiamos nosotros en Dios? Nosotros confiamos en Dios porque nunca, oiga bien, nunca nos ha fallado el Señor. Entonces, esa forma en la que Dios nos cuida, en la que Dios vela por nosotros, nos lleva a confiar ciegamente y plenamente en nuestro Señor. Entonces, confiar en una persona debe de ser, decíamos, una persona responsable, un creyente que sea responsable. Para poder nosotros confiar en un testigo, en un creyente, debe de ser también obediente, porque son características que vuelven a una persona confiable, un creyente confiable. Y concluíamos diciendo que todos los que estábamos acá éramos gente confiable, que se puede confiar. Ustedes dijeron, se puede confiar en mí, hermano, dijeron. Y esperamos que así sea, que todos podamos ser muy confiables. Ahora, llegamos entonces a la parte final, en donde esta tarde, de forma breve, queremos señalar el último de estos aspectos, cuando se dice que estos creyentes, aunque ellos sean dignos de confianza, se necesita todavía un requisito más. Y dice ahí claramente que es que estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, como acá, como que uno se da cuenta que no es tan fácil el asunto. Yo he conocido muchos hermanos que siempre se han quejado conmigo y me dicen, mira, hermano, si a mí me agarraron y me fueron a tirar a la célula, va, predique. Y dicen los hermanos, mire, yo no sabía por dónde comenzar, yo no sabía qué decir, no tuve ninguna preparación, ninguna formación, ninguna capacitación. Y parece que ha sido el mal de muchas congregaciones, querer llenar vacíos nada más. Y al que va pasando por ahí se le quedan viendo y dice, usted tiene cara de que puede, venga para acá. Entonces no nos hemos percatado si estos creyentes realmente están capacitados. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muchos que dentro del liderazgo han tenido que enfrentar las crisis que son propias del liderazgo, luego se llegan a desanimar porque dicen, hermano, no veo resultados. Hermano, yo siento que soy un desastre de líder. Yo siento que soy un fracaso como lideresa. Pero la culpa no ha sido de ellos, sino que ha sido de la falta de capacitación que han tenido. Entonces aquí, hermano, hay una demanda para nosotros como iglesia. Y la demanda se basa en estas palabras. Los creyentes de la primera generación, o como lo explicábamos, los creyentes de la iglesia apostólica, la cual ya dijimos hasta qué año abarcaba, esos creyentes tuvieron muy claro algo. Y era de que todos los que iban a enseñar debían de ser formados, capacitados. Si no, en este versículo, el versículo hubiese terminado hasta digno de confianza. Con decir, mire, con que se pueda confiar en el hermano y en la hermana, basta. Lo demás lo hará el Señor. Sin embargo, se agrega todavía esta parte, este apéndice que se pone al versículo, cuando parece que ya se ha dicho todo, y de repente dice, pero que aunque sean dignos de confianza, a su vez estén capacitados para poder enseñar a otros. Entonces uno se da cuenta que no es solo de sentarse con la guía en la mano, ¿verdad?
Entonces de repente uno se da cuenta que no es solamente de ir el sábado a una célula. De repente uno se da cuenta que no solo es de preparar 3 coritos de júbilo y uno de adoración. O sea, no se trata solo de eso, sino que se trata de una previa capacitación. Se trata de una formación. Ahora, si nosotros vamos a entrar entonces esta tarde en el tema de ser formados, de ser capacitados, podríamos ver lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Todos eran formados, todos eran capacitados. En el capítulo número 11 del Evangelio de Lucas, en el versículo 1, la escritura dice que los discípulos del Señor le dijeron a él: Maestro, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces note que había en ellos una apreciación a la necesidad de aprender. Ellos se dieron cuenta que necesitaban aprender, y por eso ellos le dicen al Señor: Señor, enséñanos, Señor, enséñanos. Pero note usted que decir esta frase, no cualquiera la quiere decir. Decir: mira, hermano, enséñeme. ¿Por qué? Porque decir enséñeme implica que yo no sé, implica que estoy ignorante con respecto al tema. Y eso es la arrogancia que el ser humano tiene, el no querer aceptar que no sé, el tener que confesar y decir: es que yo no sé. Entonces nadie quiere ser tomado por ignorante. Entonces por eso nadie quiere confesar y decir: mire, enséñeme. Por eso usted tal vez habrá notado que los seres humanos casi siempre decimos: sí, más o menos sé. Pero esa frase de más o menos sé, en realidad es: no sé nada de eso. Aquí estoy fingiendo que sé, para que usted no vaya a creer que yo de verdad no sé nada. Entonces los discípulos, pero muy honestamente, lo primero que hicieron fue reconocer que necesitaban aprender. Y el primer paso para ser capacitado es ese, es reconocer que necesitamos aprender. Porque el que no reconoce, entonces siempre va a estar cerrado a aprender, siempre va a estar bloqueado a recibir la capacitación, la enseñanza. Entonces ellos confesaron, fueron honestos, pero como le digo, aceptar eso requería dejar de lado la arrogancia y ser muy humilde, ser muy sencillo de corazón para decir: no, sí, mire, la verdad, hermano, no sé nada. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo tenía unos 17 años de edad, yo estaba muy entusiasmado por predicar el evangelio. Estaba en ese fuego, ¿verdad? Que yo quería predicar todos los días de mi vida. Bueno, o sea, sí, hoy lo sigo sintiendo, pero en aquel momento creo que era más emoción que otra cosa. Y yo recuerdo que yo iba a predicar en una vigilia de jóvenes, y yo había hecho en una hoja de papel bond, había hecho yo algunos apuntes de un texto. Precisamente lo recuerdo que era el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se está dirigiendo hacia Damasco. No lo olvido, en realidad fue bastante memorable para mí esto que le voy a contar. Entonces yo había hecho mis apuntes y yo estaba muy contento con lo que había hecho. Y recuerdo que un hermano que, bueno, él tenía ya ¿qué le digo? O sea, él tenía años de estudio, él pertenecía, de hecho, él era secretario de una organización no gubernamental que se dedicaba a llevar devocionales, a llevar Biblias a diferentes países de Latinoamérica. Y entonces este hermano, él vio mi pedazo de papel y lo leyó. Y entonces él me dijo: la verdad que te ha quedado bien, me dijo, pero aquí te falta esto, esto no se entiende, me dijo. Aquí, me dice, esto es pura alegoría, me dijo, aquí no estás tocando el texto. Y comenzó a desbaratar mi pedazo de papel. Entonces yo estaba totalmente convencido que aquello iba a ser de bendición, pero lo que él me estaba diciendo me hizo dudar. Sin embargo, yo hoy, años después de eso, llegué a entender que fue un momento crucial para mi vida,
Porque si yo me hubiera cerrado y hubiera dicho, este ni siquiera es pastor de una iglesia, porque era cierto, él no era pastor de una iglesia, él no tenía un rebaño que cuidar, como le explico, su trabajo era otro. Sin embargo, su capacitación le permitió ver mis carencias y era una decisión muy propia si yo aceptaba o no aceptaba el señalamiento que él me estaba haciendo. Sin embargo, yo recuerdo que, bueno, claro, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios me hizo sensible a las palabras de él, y aunque yo me sentí bastante mal en el sentido que no había hecho bien un trabajo, recuerdo que le dije, entonces es un hecho que necesito aprender muchísimo todavía. Pasado un tiempo después, quizás le podría decir 2 años después de eso, recuerdo que esta misma persona de quien le hablo, en una ocasión me prestó un libro. Y ese libro lo leí quizás en menos de una semana y se lo regresé, y luego le fui a pedir otro libro porque él tenía muchos y le dije que me prestara otro. Y él me dijo, ya no te voy a prestar libros, me dijo. Vos deberías mejor de irte a estudiar, me dijo, y de prepararte. Y entonces recuerdo que le estoy hablando de que yo no tenía ni los 20 años de edad entonces. Y yo fui donde quien en ese entonces era coordinador de distrito, es una persona que ya ni siquiera está dentro de la misión a estas alturas por situaciones que incluso pues de pecado, ¿verdad? Pero esta persona, cuando yo me acerqué y le dije que tenía la oportunidad de ir, porque era de irse a otro país a estudiar, y le dije, quiero ir, le dije, y su respuesta es una respuesta que no olvido, porque me dijo, ¿por qué? Me dijo, ya no le habla el Espíritu, me dijo. Entonces, vea, fue una respuesta que a mí me demostró en realidad el concepto que había en muchos, porque en aquellos entonces, le estoy hablando de los años 90, se martillaba mucho que todo lo que uno predicaba lo tenía que dar el Espíritu, pero el concepto que se tenía era eso, que era malo que alguien se preparara para hacer la obra de Dios, que alguien fuera a estudiar, que alguien se capacitara. O sea, eso era mundano porque uno tenía que dejarse guiar solo por el Espíritu. Entonces recuerdo que esta persona me dijo esa frase. ¿Por qué? Me dijo, ya no le habla el Espíritu, me dijo. Pero gracias a Dios, a pesar de que yo era muy joven, siempre fui un hombre con criterio propio. Nunca me dejé que me dijeran qué hacer y qué no hacer. Y tuve ese criterio, y pasando por alto las palabras de esta persona, fui e hice el examen de admisión, porque había que hacer un examen de admisión. Y pasaron varios meses después del examen, porque tuve que esperar la respuesta, y la respuesta nunca que llegaba, y no llegaba la respuesta. Y yo empecé a ponerme triste, ¿no? Porque dije yo, bueno, me entusiasmó la idea, la oportunidad, pero no se va a dar al parecer. Y recuerdo que al final esta misma persona que me había ayudado llamó por teléfono a la institución para preguntar que por qué yo no recibí una respuesta. Y lo sorprendente fue que el rector de la institución le dijo, pero es que la respuesta ya la enviamos, y la enviamos hace más de 2 meses. No entendemos por qué no la ha recibido. Así que la respuesta estaba debajo de un tapete de un televisor en mi casa, porque ya había llegado y mi madre no quería que yo me fuera. Y entonces ella había ocultado la respuesta porque ella no quería que yo me fuera. Y ella me decía, vas a ir a sufrir, vas a ir. Pero a pesar de todo eso, al final ella misma me apoyó. Y bien recuerdo, una mañana a las 5 de la mañana salí de mi país hacia ese país a estudiar. No pude terminar completa la carrera por falta de precisamente por economía, porque había que sostener económicamente la carrera y ya no podía hacerlo. Pero con esto lo que trato de decirle es de que se necesita la honestidad, de decir, es cierto, necesito aprender más, es cierto, necesito ser formado, es cierto, no lo sé todo, es cierto, necesito que alguien me lo enseñe. Entonces eso es lo que a la iglesia le ha faltado, y por eso hoy en día hay predicadores, hay falsos maestros queriendo formar iglesias cuando ellos mismos necesitan ser formados, cuando ellos mismos carecen de conocimiento. Entonces el gran problema es que tenemos a veces ciegos guiando a otros ciegos, y los hacen tropezar precisamente por eso. Y no porque sean malas personas, no porque tengan un oscuro corazón, sino porque se niegan a aceptar
que todo aquel que quiera ser testigo, por muy digno de confianza que sea en Cristo, necesita ser capacitado para poder enseñarles a otros. Entonces los discípulos lo aceptaron. Ahora, cuando uno acepta que necesita ser capacitado, ¿qué más se necesita después? O sea, un maestro. Eso es lo que uno necesita. Usted ya identificó y dice, es cierto, necesito que me formen. Pero ¿quién lo va a formar? Un maestro. Se necesita tener un maestro, un mentor, que es una de las palabras ya más modernas, ¿verdad? O sea, un mentor, alguien que me modele su vida, me modele sus enseñanzas para ir aprendiendo. Voy a usar, perdóneme que tenga que usar un ejemplo más personal. Usted sabe que nunca lo hago porque es antiético hacerlo, pero quiero hacerlo para mostrarle lo siguiente. Yo recuerdo, hermano, que en la primera ocasión que entré a un aula, entró un gringo, un norteamericano, ¿verdad? Y con un bigote de por aquí hasta aquí, ¿verdad? Así, el gran bigote del gringo. Y llegó, puso su maletín en la mesa y puso su nombre en un pizarrón. Y lo primero que dijo, miren señores, dijo, yo no creo en Dios, dijo. O sea, fue la introducción de aquel gringo. Yo no creo en Dios, dijo. Así que, y agarró la lista de alumnos, dijo, fulano, dijo, ya se paró alguien por ahí, dijo, convénzame que Dios existe. Y usted sabe, ¿verdad? Uno bien inocente dice, es que dice la escritura en tal capítulo que, no, le acabo de decir que yo no creo en Dios y por lo tanto no creo en la Biblia. No me mencione la Biblia. Y yo decía, que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Fulano, y empezaba, decía, o sea, yo no creo en Dios y me voy a ir de este salón sin creer en Dios porque ninguno de ustedes es capaz de mostrarme que Dios existe, dijo aquel hombre. Y ahí uno se da cuenta que no sabíamos nada. Pero muchos de los que estábamos ahí, yo le aseguro que estábamos creídos que sí sabíamos algo. Porque el error de uno es que uno cree que uno sabe porque se ha memorizado versículos, por ejemplo. Por eso es que uno cree que sabe. Dice, no, pero yo me puedo la Biblia. Y por eso es que los cristianos fácilmente nos toman el pelo, porque de repente uno dice, no, pero viera cuánto saben en la Biblia. Yo le pregunto, ¿por qué dice que sabe la Biblia? Porque decía versículo tras versículo tras versículo. Sí, pero alguien le puede recitar, por ejemplo, el Quijote de la Mancha. No se trata de eso. La capacitación va más allá porque es la comprensión plena de la fe. Entonces el Señor se los iba a enseñar a sus discípulos. Por eso ellos le decían rabí, que es maestro. Era el término hebreo, era maestro. O encontrará en algunas ocasiones que le decían raboni, que ya era un término más personal. Rabí era general, era un maestro, pero el raboni era un maestro personal. Entonces ellos eso le decían al Señor, Raboni, el maestro mío, yo soy discípulo, Él es mi maestro. Eso es lo que a nosotros, hermanos, nos debería de interesar, ser formados realmente. Porque estamos hablando de conquistar una nación, estamos hablando de impactar una sociedad, estamos hablando de sacudir un continente. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Entonces muchos creyentes por eso ahora son engañados a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de todo eso, porque escuchan tantas cosas por ahí que los pobres hermanos quedan todos confundidos. Y luego regresa y dice, mire, yo oí por ahí a una señora que decía que ella subió una escalera y había entrado al corazón de Dios y que no sé qué y que no sé cuánto. Es que fíjese que yo por ahí escuché a un señor que dice que él estaba orando y entonces el Señor le mostró esto y lo otro. Y empieza la gente a caer en un temor, en un pánico, porque desconocen la Escritura. Vea usted, y le voy a poner un pequeño ejemplo. Vea usted ahora cuántas denominaciones existen. Y uno dice, muy inocentemente, dice, es que cómo se está expandiendo el evangelio, ¿verdad? Sí, pero no todas las iglesias están predicando la verdad. No todos los que están en un púlpito están predicando realmente la verdad. Se está violentando la Escritura cada vez más. Y ahora cualquiera agarra un versículo a su antojo, un capítulo a su antojo, y generan hasta doctrinas herejes, sacando de contexto la misma Biblia.
Pero todo eso es por la falta de capacitación que hay. Esa es la falta de capacitación que hay. Entonces, si uno es honesto, uno acepta que necesita ser formado. Y si uno acepta que necesita ser formado, inmediatamente se necesita entonces tener un maestro. Y uno debe de identificar y decir: el Señor me ha puesto delante de mí a un maestro, y entonces voy a ser formado, voy a aprender. Esa es humildad. Eso es ser realmente humilde. Ahora, ¿qué hace el maestro? El maestro comienza a impartir las lecciones. Es como que usted ya se matriculó, ya está inscrito. Entonces ahora el maestro comienza a dar las lecciones. ¿Se acuerdan las lecciones que le daba el Señor Jesús a los suyos? El Señor siempre los prendía a ellos. En una ocasión les dijo el Señor, por ejemplo, les dijo: denle de comer a la multitud, les dijo el Señor. ¿Cómo? Dijeron que si no tenemos ni para nosotros, dijeron. Ahí estaba ya la lección del Señor. Porque ellos le decían al Señor: despídelos que se vayan y luego comamos nosotros. Y el Señor les decía: no, porque ya hace 3 días que están con nosotros, les decía el Señor. No han comido nada, ¿cómo los vamos a despachar nada más? Vea, ahí había una lección ya. O sea, no solo una, ahí hay varias lecciones. Bondad, compasión, el amor, el cuidado a las ovejas. Ahí hay una serie de lecciones. ¿Las logró ver, sí o no? Quiero ver si son buenos alumnos. Ahí están las lecciones ya del Señor. De ahí, ¿se acuerdan aquel que no podían echar fuera aquel demonio? Y el Señor les tuvo que decir: es que apunten pues, les dijo el Señor, este solo sale con ayuno y oración. Y todos ahí anotando. Estando el Señor a punto de ser llevado a la muerte, ¿se acuerdan de Pedro arrancándole la oreja al otro? Y el Señor recogiendo la oreja y poniéndosela al otro. No, Pedro, no es así. Otra lección. Ahí estaban las lecciones constantes. O sea, podríamos pasar aquí, hermanos, y hacer vigilia, ¿no? Hablando lección por lección del maestro. ¿Qué decir de las parábolas del Señor? ¿Cuántas parábolas el Señor no les decía? ¿Se acuerdan de la higuera? Cuando el Señor vio la higuera y tuvo hambre. Otra lección. Cuando venían de regreso y el Señor maldijo la higuera. Y aún cuando ya el Señor había resucitado y se les aparece el Señor, comienza a darles otras lecciones, porque ya ellos ya hasta pescando andaban, y les da otra lección el Señor. Y cuando ya se iba a ir el Señor, les pega otra lección todavía. Señor, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Vas a sacar corriendo a los romanos? ¿Vamos a volver a ser un reino como lo éramos antes o qué? No les corresponde a ustedes eso. El trabajo de ustedes es que vayan y sean testigos. Para eso los he buscado. Otra lección. Y así los llevaba el Señor de lección en lección. Ahora, cuando llegó el momento de ellos pasaron a ser los maestros. Ellos pasaron a ser los maestros. Ellos tenían discípulos a quienes formar. Y la Escritura nos permite ver eso, que era importante la formación. Era muy importante para ellos la formación. ¿Se acuerdan ustedes de lo que Lucas nos narra en el libro de los Hechos hablando de Apolo? Dice que comprendía muy bien, dice que refutaba muy bien, pero lo tomaron aparte. Priscila y Aquila, dice, le dijeron: ven, hermano. Casi que le hicieron la que me hicieron a mí, ¿verdad? Le agarraron el bosquejo y le dijeron: muy bonito, hermano, pero no, usted todavía no sabe nada, venga para acá. Y dice, le expusieron, le enseñaron más detenidamente. Y Apolo no dijo: no, si yo me puedo de memoria toda la Biblia, a mí no me van a venir a enseñar ustedes. Ahí estaba la humildad del que quería ser capacitado. Ahora, como nos ha quedado claro que el maestro da lecciones, entonces viene también la duración del proceso. Por ejemplo, el de los discípulos duró aproximadamente 3 años. Un proceso de aprendizaje puede durar
diferentes etapas. Pero es que el problema es que uno no deja de aprender. Uno siempre debe estar en constante aprendizaje. El que quiere ser útil al Señor tiene que estar constantemente aprendiendo. Y si uno va a estar constantemente aprendiendo, eso significa que constantemente estamos siendo humildes, porque estamos reconociendo que necesitamos seguir aprendiendo. O sea, no llega un momento donde uno diga: hasta aquí, ya lo sé todo. Ya lo sé todo. A mí en lo personal ya han habido hermanos que me han hecho preguntas que me han dejado un poco, que yo les he tenido que decir: hermano, o sea, yo de lo que usted me está preguntando sé esto, esto y esto, pero déjeme y voy a investigar yo también. Y a mí no me hace menos pastor eso. Por el contrario, habla bien de mí, porque le muestra a la persona que no me ando jactando de saber lo que no sé. Esa es la parte que la iglesia debe de entender, que en estos tiempos que estamos necesitamos lecciones, necesitamos un tiempo de aprendizaje. Por eso es que la escritura habla de los neófitos, aquel que a la carrera ya quiere. Mire, el llamado, por ejemplo, al ministerio, el llamado es algo muy personal. Entonces, como el que está recibiendo el llamado puede estar seguro del llamado, pero los que lo rodeamos no vemos el llamado, porque no es algo que se pueda ver. Se podrá ver más adelante, pero en el momento el que tiene el llamado está siendo consumido por el llamado. Pero tiene que aprender a no correr. Tiene que aprender que el momento de Dios llega, que será Dios quien va a ir dando las evidencias ante los demás de ese llamado que ha puesto en el corazón de esta persona. Porque si por el contrario el que está llamado comienza a desesperarse, llegará un momento en donde entrará en conflicto con los demás que no logran identificar el llamado que hay en él. Note, esos son espacios que hay que comprender, los conceptos que hay que tenerlos muy claros. Entonces llegó el momento en donde los discípulos hicieron más discípulos. Hasta nuestra época, o sea, esto no se detiene. Los discípulos siguen haciendo más discípulos. Voy a finalizar poniéndole un ejemplo de esto. En el capítulo número 9 del libro de los Hechos, vemos a uno que había sido discípulo, ahora siendo maestro. En ese capítulo se habla de Pedro. O sea, no lo vaya a buscar en este momento, usted lo lee ahí en su casa. El alumno tiene que prestar atención. Noten lo que les voy a decir. En ese capítulo se nos habla de que Pedro va a la ciudad de Jope, y allí había una discípula. Y entonces él llega a la casa porque ha muerto la discípula. Y si usted lee y contempla el pasaje, se va a dar cuenta de algo muy impactante, porque Pedro repite exactamente la misma fórmula que el Señor había usado en una ocasión para resucitar a una jovencita. Y casi que hasta las mismas palabras, porque le dice: Tabita. No sé si usted se recuerda de esa frase del maestro, ¿verdad? Entonces, vea, tenían tan impregnadas las lecciones del maestro en ellos que las podían repetir. Ahora, el Señor ya no estaba ahí, el maestro ya no estaba ahí. Ahora Pedro era el maestro, y los que estaban con él estaban viendo a Pedro, y luego ellos iban a ir e iban a repetir esas enseñanzas, y después vendrían otros y estos iban a repetir las enseñanzas. Por eso para ellos era preocupante esto, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Queridos hermanos, es la única manera en la que el evangelio se ha preservado, a través de discípulos que están capacitados para enseñar a otros. Mire, aquí estamos todos los miércoles. Hemos estudiado ya varias cartas. Hemos estudiado la primera carta de Juan. Hemos estudiado
Gálatas, hemos estudiado Primera de Timoteo, Pedro, las dos de Pedro, sí, las dos de Pedro. Hoy estamos estudiando Efesios, ya estamos a la mitad del capítulo 4. Aquí hemos tenido lecciones todos los miércoles. No sé cuántos de ustedes las han despreciado, porque a veces aquí es bien fácil no decir, es que a uno le toca bien pesado, hermano, en el trabajo, y ya a esa hora uno lo que va viendo es llegar a la casa. Cuando usted dice eso, usted lo que está diciendo es que todos los que vinieron el miércoles a estudiar son desempleados, y que esos estuvieron sin hacer nada en la casa entonces. Pero no, yo veo aquí hermanos que vienen a cambiarse aquí a la iglesia para poder servir. Hay otros que como están en la casa dicen, es que muy lejos me queda, hermano. Y yo les digo a los hermanos de multimedia, y se conectan los servidores a la transmisión. No, dice, mira, aquí nos saludan de México, aquí saludan de todos lados, menos de Milano nos saludan. Y uno dice, ¿qué estarán haciendo los hermanos a esa hora? Viendo algún programa de televisión en la casa, en un parque. Andan perdiendo el tiempo en lugar de dedicarse a lo que tendrían que dedicarse, hermanos. Y luego cuando queremos enseñar a otros, ahí es donde nos damos cuenta de nuestras carencias. Pero con falta de honestidad, lo que hacemos es hacernos los que el que aprendió, bueno, ¿verdad? Y el que no aprendió también, hermanos. Y no falta aquel líder que dice, mire, si aprender quiere, vaya a la iglesia, dice, porque esta célula es, aquí no es iglesia. Pero eso, hermanos, es un argumento frágil, por cierto. Los viernes, hermanos, los viernes ya le hemos dado como 2 vueltas ya al manual de doctrina. Ya estamos en la tercera ya. Estamos en la tercera vuelta ya del manual de doctrinas. Ya ahorita ya creo que ya llegamos al tercer tema, si no me equivoco. Ya vimos la deidad del Señor Jesús. Vamos a pasar a la deidad del Espíritu, porque nosotros decimos que el Espíritu Santo es Dios. Pero vea, ahí están las lecciones, ahí está la capacitación. Pero los hermanos están muy ocupados aquí en Milano. Entonces, hermanos, no despreciemos lo que Dios nos está enseñando. Y voy a cerrar diciendo esto. A veces hay cristianos que cuando uno habla de capacitarse dicen, eso es de la carne, hermano. Eso es de la carne. Tenemos que volver al Espíritu, dicen. No, si yo cuando estoy preparando un estudio, estoy en el Espíritu, hermano. Cuando yo estoy escribiendo una doctrina, yo estoy en el Espíritu. Y dependo del Espíritu, porque le pido al Espíritu no equivocarme, no hablar algo que no se tiene que hablar, no falsear la palabra de Dios. O sea, que alguien me diga, no, es que hay que estar en el Espíritu. ¿Y quién cree que inspiró la Escritura? El Espíritu. No hay, hermanos, argumentos. Lo que Dios está pidiendo hoy en día son cristianos que se capaciten constantemente. Así que el Señor nos ayude a todos nosotros a ser una iglesia que realmente estemos en la capacidad de enseñar a otros. Si no, ¿cómo van a venir esos otros si no hay quien les enseñe? Luego, por eso las células ahí están a veces medio muertas, porque hasta los miembros de la célula dicen, pobrecito el hermano líder, yo voy a ir para no dejarlo solo. Me duerme el hermano porque el sueño me da como predica, pero pobrecito, buena gente el hermano. O si no dice, es que como yo con hermanas, no, si yo con hermanas, como que somos hermanas así, miren, carne, si ni con mis hermanas me llevo así como me llevo con la lideresa. Por eso voy, pobrecita el hermano. Se pierde todo en el estudio, pero no, hermanos, no es así, sino que los que están ahí se deleiten recibiendo lo que Dios le ha dado a usted. Que puedan decirle, hermano, eso que usted dijo ahí en el mensaje, no, exacto lo que yo necesitaba oír. Eso, de eso se trata, que podamos enseñar a otros. Amén, hermanos. Vamos a llegar hasta ahí esta tarde. Hagamos una oración. Padre, gracias.
Gracias, Señor, porque continuamos aprendiendo. Gracias, Señor, porque para nosotros es una fiesta esta que hemos tenido este fin de semana. Ha sido de gran bendición cada una de las plenarias que hemos desarrollado. Tu iglesia crece, tu iglesia se capacita, tu iglesia madura. Y nos preparamos de mejor manera para ser útiles en tus manos. El anhelo de nuestras vidas es ser útiles en tus manos. Que esta ciudad o las ciudades donde tú nos has puesto puedan ser alcanzadas a través de la efectividad del mensaje que entregamos. Señor, te doy gracias por cada uno de estos hermanos que están presentes, por nuestros líderes, anfitriones, por los que ya son ayuda de sus líderes. Gracias, Señor, porque tú les estás usando, porque en diferentes puntos de la ciudad cada semana tu palabra está siendo predicada. Los hombres y las mujeres están oyendo de que tú vives, que tú reinas. Ayúdanos. Queremos hacerlo con responsabilidad. Queremos tener la honestidad de saber que necesitamos constantemente ser capacitados, enseñados. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por el liderazgo de esta iglesia. Gracias por el sistema celular. Gracias por todo lo que se está haciendo. Gracias por la vida de nuestros hermanos anfitriones que han abierto con amor las puertas de sus hogares para que la palabra corra. Gracias, Señor, porque en tus planes tú, Señor, has tocado los corazones de nuestros hermanos para que en medio de las condiciones propias de este continente, Señor, la palabra siga siendo entregada. Que tuya, Señor, sea toda la gloria y que tuya, Señor, sea toda la alabanza por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.